Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Hume en 15 minutos. Este es un vídeo tutorial sobre algunos aspectos fundamentales de la filosofía de Hume. No pretende ser exhaustivo, sino simplemente como una orientación para los alumnos, para que tengan algunas ideas básicas, fundamentales de la filosofía empirista de Hume. Primero hay que trazar algunos aspectos de la vida y evolución de David Hume, decir que nació en Escocia, en Edimburgo, en 1711 y murió en 1776. Estudió en la universidad de esa ciudad, donde ya debió interesarse por la filosofía, y por la matemática de Newton. En 1734 se traslada a Francia, instalándose en La Flèche, donde había estudiado en su colegio Descartes, en el colegio de La Flèche. Allí escribe su obra fundamental Tratado de la naturaleza humana. En 1737 vuelve a Londres para hacer su publicación y a esto siguió la publicación de un breve resumen en 1740. El tratado, que fue publicado anónimamente por Hume, fue un fracaso absoluto y Hume escribió más tarde lo siguiente: ya nació muerto al salir de las prensas y no consiguió alcanzar ni un murmullo entre los fanáticos. El desengaño fue tal que Hume repudió la obra y la refundió, no en su totalidad, en otra más breve titulada Investigación sobre el entendimiento humano, del año 1748. Ya para entonces se había ganado el nombre de Mr. Hume el ateo, lo cual le hace fracasar en su intento de ocupar la cátedra de ética en Edimburgo en 1745 y de lógica en Glasgow, pero consigue el puesto de bibliotecario de la Facultad de Derecho de Edimburgo en 1752. Entre 1763 y 1766 ocupa un cargo en la Embajada de París, donde alcanza gran renombre entre los pensadores ilustrados franceses, hasta el punto de que a su vuelta a Londres le acompaña Rousseau. En 1769 se retira definitivamente a Edimburgo y entre las obras importantes de Hume cabe destacar Investigación sobre los principios de la moral, Discursos políticos, de 1752, y su obra póstuma Diálogo sobre la religión natural, comenzada a escribir antes de 1751. Por supuesto, también su investigación sobre el conocimiento humano y la historia de Inglaterra, que tuvo mucho éxito de lectores. Por cierto, entre otras obras y escritos, también su autobiografía hacia el final de su vida. En cuanto al tratado, se considera a Hume como el Newton, el Tratado de la Naturaleza Humana me refiero, se le considera como el Newton de la ciencia moral. El título completo de su obra principal lo da a entender. Tratado de la naturaleza humana, ensayo e introducción del método experimental de razonamiento en las cuestiones morales. En ese sentido, Hume pretende aplicar el método newtoniano, que ya había demostrado su validez en el campo de la ciencia natural, a los asuntos morales, es decir, a la ciencia del hombre. Los paralelismos son muy claros: misma negativa a fingir hipótesis, buscar explicaciones últimas, y un curioso recurso a experimentos de carácter psicológico. Hume concibe además la mente prácticamente como concebía Newton el universo. Las impresiones equivalen a los corpúsculos o átomos que se atraen o repelen entre sí por una especie de gravitación, leyes de asociación de ideas. Pero Hume va mucho más lejos en su intención al escribir el tratado. Quiere unificar todas las ciencias, que es el mismo intento de Descartes, del gran pensador racionalista, el creador del racionalismo, basándose en una ciencia fundamental, que él denomina la ciencia de la naturaleza humana. Por tanto, también hay que decir que la investigación, diríamos la investigación sobre el conocimiento humano, el entendimiento humano, es otra de sus obras fundamentales. Y diríamos, Hume ha abandonado la idea de crear una ciencia del hombre en esta obra, ya no pretende aplicar el método newtoniano, y la nueva obra es mucho más breve. Se centra en el análisis del entendimiento humano y tiene un fuerte carácter crítico. Lo que Hume busca en realidad ahora es fijar los límites de la capacidad de conocimiento del ser humano. Y el instrumento de análisis que emplea es prácticamente nuevo: la distinción entre cuestiones de hecho y relaciones e ideas. La tónica de la obra es la de un escepticismo moderado, podríamos decir. Por otra parte, hay que señalar que Hume fue un filósofo ilustrado del siglo XVIII. Una vez abandonado su primer proyecto, Hume se dedica a estudios más particulares sobre los más diversos temas: moral, religión, economía, política, etc., empleando un método descriptivo e histórico, la historia natural de entonces, y el espíritu de sistema ha desaparecido por completo. Hume aparece como el típico filósofo ilustrado. En cuanto al conocimiento humano, según Hume, desde su perspectiva empirista,
en el Tratado de la Investigación sobre el Conocimiento Humano realiza Hume un desarrollo del empirismo mucho más consecuente que el de Locke u otros pensadores. Está por una parte la cuestión de los principios. El empirismo de Hume se asienta sobre los siguientes principios. Primero, principio empirista. Aunque nuestro pensamiento parece poseer una libertad ilimitada, en realidad está reducido a límites muy estrechos, ya que todos los materiales de pensar o del pensar se derivan de nuestra percepción interna o externa. Así lo dice en este libro. Por tanto, señala también en el Tratado de la Naturaleza Humana el propio Hume, la razón no puede nunca engendrar por sí sola una idea original, porque todo proviene de la experiencia. El segundo principio de la teoría del conocimiento de Hume, o de la epistemología de Hume, es el denominado principio de inmanencia. Nada puede estar presente a la mente sin una imagen o percepción. Los sentidos solo son conductos por los que se transmiten estas imágenes sin que sean capaces de producir un contacto inmediato entre la mente y el objeto. En tercer lugar, se puede señalar que existe el principio de copia o correspondencia en la filosofía del conocimiento de Hume, porque, como él mismo dice, todas nuestras ideas no son sino copias de nuestras impresiones. Es decir, que nos es imposible pensar algo que no hemos sentido o percibido previamente con nuestros sentidos internos o externos. Además, hay que señalar que el principio de copia permite a Hume construir un criterio de discriminación que utiliza con mucha frecuencia, de diferenciación. En cuarto lugar, se puede hablar también del principio de asociación de ideas en el empirismo de Hume, porque, según este pensador, las ideas no se encuentran desconectadas en la mente, y esa es la realidad, así es. Por un lado está la imaginación, que tiene un gran poder y libertad para mezclar y combinar a su gusto, como es natural, pero existe también en las ideas en sí mismas una especie de atracción, como dice el propio Hume, que tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios como en el natural, aunque sus causas sean en gran parte desconocidas, así lo dice en su Tratado de la Naturaleza Humana. Esta atracción es como una fuerza suave que normalmente prevalece. E igual que Newton, Hume la reduce a leyes que son las leyes de asociación, según Hume, de ideas son semejanza, contigüidad y causa-efecto. En cuanto a otro punto de la teoría del conocimiento de Hume, cabe hablar del principio de negación de las ideas generales o lo que es lo mismo del nominalismo de Hume. En este sentido, por supuesto, está en la línea de Guillermo de Ockham y de otros grandes nominalistas de su tiempo o del siglo anterior, como John Locke, etc. En este sentido, también conviene destacar lo relativo a las cuestiones de hecho y relaciones de ideas, ya que Hume hace una investigación de esta distinción, conocida como el tenedor de Hume, recuérdese también la navaja de Ockham, que se encuentra prácticamente ausente del tratado, pero que sí está en otros escritos de él. En ese sentido, según Hume, a las relaciones de ideas corresponden razonamientos demostrativos, en cambio, a las cuestiones de hecho solo corresponden razonamientos probables. También aparece el problema de la realidad de las cuestiones de hecho. En ese sentido, el problema está en el futuro, podríamos decir, ya que sobre él no podemos tener ninguna impresión, según Hume. Y sin embargo hay acontecimientos futuros que parecen absolutamente evidentes. Por ejemplo, si observamos que alguien acerca la mano al fuego, estamos seguros de que se quemará. ¿En qué se basa esta evidencia? Pues Hume da la siguiente respuesta. Primero, todos los razonamientos acerca de cuestiones de hecho o fácticas pues parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de nuestra memoria y sentidos. En segundo lugar, las causas y efectos pueden descubrirse por la razón, en teoría, pero en realidad, según Hume, no pueden descubrirse por la razón, sino únicamente por la experiencia. Por lo tanto, las causas y los efectos, la causalidad es siempre por experiencia y nunca por la razón, según Hume, a diferencia de lo que pensaba, por ejemplo, Kant. Y esto es muy importante, insisto, las causas y los efectos no son algo de entendimiento, de razón, sino son algo propio de la experiencia, del hábito y de la costumbre. Y esto pues, es muy diferente, totalmente opuesto a lo que señaló posteriormente Kant, al decir que la causa es una categoría del entendimiento. En tercer lugar, todos los argumentos que se fundan en la experiencia están basados en la semejanza que descubrimos en los objetos naturales, lo cual nos induce a esperar efectos semejantes
de causas semejantes. En cuarto lugar, y esto es muy importante también, para explicar la causalidad en Hume, la costumbre es la guía de la vida humana, dice Hume. Es decir, la costumbre nos induce a la creencia de que volverá a repetirse el mismo acontecimiento. Y nuestra seguridad en el futuro no se basa pues en la razón ni es una seguridad absoluta. No es sino una creencia muy probable y muy firme sin duda basada en la costumbre o en el hábito. En cuanto a la creencia, pues según Hume, pues realmente no podemos tener certeza racional sobre las cuestiones de hecho, sino únicamente creencia en su existencia en el mundo. Por tanto, la creencia es la guía auténtica del ser humano y no un conocimiento racional, objetivo y cierto. En cuanto pues, a la ciencia, pues cabe decir que, según Hume, las matemáticas tratan sobre relaciones de ideas de números, figuras, etc., y por tanto permiten realizar razonamientos demostrables, absolutamente seguros y ciertos a priori. Pero hay que decir también que la concepción de Hume de las matemáticas es psicologista. Es decir, las verdades matemáticas no son de carácter lógico, según Hume, sino que se basan exclusivamente en leyes psicológicas, la ley de asociación de ideas por semejanza. En cuanto a la física, para Hume trata sobre hechos que reduce a leyes y su finalidad es enseñarnos cómo controlar y regular acontecimientos futuros por medio de sus causas, es decir, hacer previsiones para el futuro. La física, para Hume, no puede formular sino leyes probables, no necesarias. Por ello, o por eso es suficiente que seamos capaces de poder controlar la realidad, pero siempre teniendo en cuenta que son leyes probables. Y eso sirve para poder controlar la realidad o manipular la realidad en el sentido positivo. En cuanto a la metafísica, Hume se muestra particularmente terminante en el rechazo de la metafísica, considerándola un saber abstruso, dogmático y que conduce a la superstición. En cuanto pues, a la ética, pues la ética de Hume es de carácter emotivista y se inspira en la de Francis Hutcheson, a quien debió de leer siendo bastante joven. Hume rechaza pues, los intentos de fundar la ética en la razón, como es el caso, por ejemplo, de Kant posteriormente a Hume. En primer lugar, para Hume la razón es incapaz de mover al hombre, lo que le mueve es la pasión o el sentimiento o las emociones. En segundo lugar, el bien y el mal morales, los deberes, la virtud y el vicio, no son relaciones de ideas ni cuestiones racionales de hecho, tienen que tener su origen en otro sitio. Así pues, según Hume, las distinciones morales no se derivan de la razón. Y pues en este aspecto también habla de la denominada falacia naturalista, que es derivar del ser, de lo que el hombre en su naturaleza es, el deber ser, el bien y el mal morales, la virtud y el vicio. El mismo Hume añade, nada es menos filosófico que esos sistemas según los cuales la virtud es algo idéntico a lo natural y el vicio a lo no natural. Por otra parte, en su ética emotivista, Hume habla del sentimiento de aprobación o desaprobación para descubrir la virtud o el vicio en los comportamientos. En cuanto a la teoría política de Hume, es mucho más consecuente con el empirismo, podemos decir, que la de Locke. Los supuestos estados de naturaleza y contrato social son solo ficciones, según Hume, indemostrables. Es la utilidad de los hombres lo que explica la formación de las sociedades a partir de una célula familiar o de las células familiares. Y no hay que buscar fundamentación trascendente o divina en la legitimidad del poder. Este es un hecho que se funda en otros hechos, usurpación, transmisión hereditaria, elección, etc. Por otra parte, este utilitarismo de Hume fue seguido por su amigo Adam Smith, por Jeremy Bentham, que también es otro de los grandes creadores del utilitarismo, y por el positivismo político también. En cuanto al ámbito de la religión, según Hume, preludiando en esto a Kant, realiza una crítica radical de las pruebas de la existencia de Dios. Podemos decir que Hume era un pensador ateo o agnóstico. No se puede demostrar que afirmar que Dios no existe encierre contradicción alguna contra el argumento ontológico de San Anselmo. Y el principio de causalidad, que Hume también ha criticado, no permite descubrir la existencia de un Dios único y personal, que sería la prueba cosmológica, basada en la experiencia también. Por otro lado, el estudio de la historia natural de la religión conduce a Hume a afirmar que el politeísmo precedió al monoteísmo y que éste tiene el peligro de conducir a la intolerancia y que la religión pues, es una superstición, es algo falso. Y Hume además termina volviendo, por otra parte, a la gran constante de su pensamiento,
Un escepticismo moderado, se podría decir, que quiere salvar del dogmatismo y también de cualquier tipo de superstición. Como él mismo dice, ser un escéptico filosófico es el primer paso y el más esencial para ser un cristiano sincero y creyente. Esta es la proposición que yo recomendaría. De todas maneras, él es un pensador ateo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede suscribirse a mi canal, compartir este vídeo y darle like. Hasta siempre.